están, chiquillos de primero? Hoy día vamos a hablar sobre el texto y su influencia en la música. Para eso, entonces, vamos a devolvernos un buen siglo para atrás para saber o entender cómo funcionaba el texto en la música. Esta época transcurrió entre los siglos XI y XV, plena Edad Media. El sistema de sociedad feudal era piramidal. Significa entonces que tenías arriba a un rey y tenías un siguiente escala más baja donde te podías encontrar el clero y la nobleza. Aquí la vida urbana estaba naciendo y además las cruzadas estaban palpantes. Consideren que la gran mayoría de las personas eran analfabetas. Y es en este contexto donde la música toma un rol principal, especialmente en lo que comunicación se refiere. Nacen así músicos ambulantes que pasaban pueblo por pueblo, difundiendo noticias de países o reinos lejanos. Y además también transmitir mitos, leyendas, entre muchas otras cosas. Esto siempre sumado a habilidades circenses y danzas. En esta época nace el oficio de músico, gente que trabajaba o vivía de la música. Y para estas personas su sueldo era todo lo que pueda servir, desde alimento hasta ropa. A estos músicos se les llamaron juglares, que en general venían de familias humildes. Por supuesto también te puedes encontrar con músicos de estatus social más alto. Y estos son los trovadores, que al igual que los juglares, que eran músicos ambulantes, estos tenían unas pequeñas diferencias. Primero, su estatus social. Ellos pertenecían a un estatus social mucho más alto y por lo tanto eran mejor vistos. Las temáticas que utilizaban en sus canciones sumaban elementos que el juglar a veces no consideraba. Si pensamos en qué músico era más popular, el juglar era considerablemente el ganador, debido a que el principal objetivo que tenía este era de entretener. El trovador podía incluso integrar en sus temáticas el cristianismo, tomando en cuenta que como son de la alta sociedad, estos músicos tenían contacto con el clero directo y por lo tanto hay que devolver la mano. Por eso entonces quise partir desde este siglo para que entendamos que el texto está en todas partes y siempre ha sido para los músicos una herramienta poderosa para difundir temáticas morales, éticas, políticas, religiosas. Te podías encontrar todo. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. El texto actualmente permite complementar la música de tal manera que hasta una persona que no es entendida de la música pueda disfrutarla igual. La música popular se ha encargado de esto, explotarlo a un nivel donde ya no se puede hacer más y la poesía termina viéndose mermada por temáticas que ya están totalmente saturadas. Yo me quedaría sin su amor. La idea es que entendamos que la música es capaz de mover masas, es capaz de generar cambios en la mentalidad de las personas. Pero esto jamás va a ser con la música pura como tal, sino siempre acompañado de un texto potente. Yo no les voy a pedir que hagamos un texto potente. Lo que sí vamos a hacer es tomar los elementos básicos del texto musical y experimentar con ellos. Por eso entonces vamos a partir desde lo más básico y esencial, que es el verso.
Para conocer mejor el verso necesitamos partir entendiendo qué es la métrica. La métrica es la medida de los versos. Con la métrica yo sé cuántas sílabas va a tener este verso. Y es muy importante saber esto porque en general las estrofas, que son estos conjuntos de versos, tienden a tener siempre las mismas medidas de verso. Entonces, para que hagamos un trabajo correcto, necesitamos saber medirlo. Bien chicos, vamos a hacer un trabajo de métrica express, muy rápido. Atención, vamos a tomar como ejemplo este verso. Hoy corté una flor. Primero entonces vamos a separar las sílabas de este verso. Si las contamos, notaremos que son 6. Y con esto tenemos nuestra primera parte cumplida. Vamos por la segunda. Tenemos que ahora encontrar la sinalefa. ¿Qué es la sinalefa? Cuando el final de una palabra termina en vocal y la siguiente palabra comienza con vocal, se genera una unión. Significa entonces que este verso ya no le vamos a decir hoy corté una flor, quedando 6. Ahora quedaría hoy corté una flor. Se restaría una, por lo tanto. Entonces siempre que aparezca una sinalefa, uno va a restar. Hay versos donde puede que no existan sinalefas y en otros donde pueden aparecer 1, 2 o 3. Siempre entonces que aparezca una sinalefa, esta se debe restar al total. Y ahora vamos por la tercera parte. Aquí hay que prestar atención a la palabra final de este verso. Como podemos notar, el verso, su última palabra es flor. Y flor tiene un acento agudo. Hay palabras que tienen acentos graves y otras que son esdrújulas. Dependiendo de cuál sea, se va a hacer una suma o una resta. El verso que nosotros estamos viendo es con un final agudo. Entonces, cada verso que tenga un final agudo se le va a sumar una a este cálculo que estamos haciendo. Si el final de la palabra del verso fuese grave, no se hace nada. Y si la palabra del verso fuese esdrújula, esta se le debe restar 1. Esta es una regla estricta, por favor, apréndansela de memoria. Acompañado entonces de esto, ven ejemplos de otras palabras que pueden ser agudas, otras palabras que pueden ser graves y otras palabras que pueden ser esdrújulas. Y como verán, están destacadas justo sus acentos para que quede claro. Entonces, para cerrar este ejercicio, hacemos los cálculos finales. Eran 6 sílabas, menos una sinalefa y más 1, porque el final de la palabra es agudo. Nos da un total entonces de 6. Por lo tanto, este verso es hexasílabo. Entonces, chicos, sin más que agregar, nuestra actividad va a consistir en medir versos, sí, sencillamente. Considerando entonces estos 3 elementos: las sílabas, el final del verso, si es esdrújula, aguda o grave, y las sinalefas. Va a ser un listado de 6 versos más o menos, con distintas medidas y con distintas sorpresas. Van a haber instancias donde no van a saber cómo responder. Esperemos que se genere un problema ahí. Y luego esto vamos a retroalimentarlo ya en la siguiente actividad. El proyecto, eso sí, apunta a que terminemos una décima. ¿Qué es una décima? Eso lo vamos a conocer en la siguiente clase. Así que eso, chicos de primero, nos vemos pronto. Adiós.